Así es como vamos a operar. La señal la enviará Tony por el canal de señales en el siguiente formato. Ejemplo, byte 2640-2630, SHA USD rango corto. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra entrada va a ser 2640. En el momento en el que Tony envíe la señal, quiere decir que nosotros debemos entrar. De 2640 a 2630 estará nuestro rango. 2630 indicará el stop loss. El stop loss, recuerden que es imaginario, no se programa. Tony va a decir siempre cada vez que hay que cerrar o asegurar los pips. En este caso, buscaremos asegurar 20, 30 o 50 pips. Por ejemplo, si abrimos en 2640 y llega a 2642, por el canal de señales enviarán más 20 pips. En este caso, aseguramos. ¿Qué quiere decir? Cerramos nuestras operaciones en ganancias. Tú decides qué riesgo correr, sea 20, 30 o 50 pips, dependiendo el riesgo que quieras correr. Puedes ganar más, pero también puedes correr más riesgo, ya que la señal se puede ir en contra. ¿Qué pasa si la operación se va en contra primero antes de ir a los 20, 30 o 50 pips? En este caso debemos promediar. ¿Qué significa promediar? Significa abrir una segunda operación a los 20 pips que se te va en contra. ¿Cómo así? En este ejemplo real, nuestra primera operación la abrimos en 26.41. Quiere decir que si la operación se va en contra 20 pips, porque Tony recomienda abrir los promedios cada 20 pips en contra, en este caso, si va a los 26.39, debemos abrir nuestra segunda operación, o sea, a los 20 pips en negativo, con el mismo nivel de lotaje que abriste la primera. Si la primera, como en este ejemplo, la abrimos a 0,05, esa segunda también debemos abrirla a 0,05. Como podemos darnos cuenta, a los 26.39 se abrió esa segunda operación. ¿En qué momento cerrarla? Tú decides si asegurar esa segunda operación a los 20 pips o esperas, porque Tony siempre nos va a dar los mejores momentos también para poder asegurar esa señal. Entonces, en este caso, si llega al punto de entrada, podemos asegurar y salimos en positivo, o si la operación se sigue yendo en contra, debemos abrir un segundo promedio a los próximos 20 pips, que en este caso serían, si la primera la abrimos en 26.41, abriríamos el promedio número 1 en 26.39 y el promedio número 2 si se va a 26.37 aproximadamente. Entonces veremos qué pasa aquí. Podemos ver que llegamos a 26.37, quiere decir que abrimos un segundo promedio con el mismo lotaje y tenemos paciencia, esperamos. Como nos podemos dar cuenta, la operación está casi llegando al punto de entrada. Tú aquí puedes decidir si cierras el segundo promedio ya en positivo y el primer promedio lo cierras en positivo, o esperas a que Tony avise por el canal de señales para poder cerrar. Siempre Tony va a avisar los pips y los promedios. Entonces, tú puedes decidir si cerrar y asegurar a los 20 pips, o en este caso, como pasó, que Tony envió asegurar los promedios. Y ahora tienes dos opciones. Puedes asegurar todos los promedios y la primera operación en cero y ya te vas con estos pips de ganancia, o dejas la primera operación de entrada abierta para que vaya a buscar los 20 pips. Todo es bajo tu riesgo. Recuerda que cuando la operación da 20 pips, Tony ya la da por cumplida. De ahí en adelante sería bajo tu riesgo. Aquí ya ha enviado Tony más 20 pips de la operación del punto de entrada y tú o pudiste haber asegurado antes o cierras ahora esos 20 pips, o lo que puedes hacer es mover el stop loss al punto de entrada para que dejes correr la operación ya sea a los 20, 30, 50 o 100 pips. El total de esta operación sería 41,35 euros.